medio de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Es muy bien, vamos a ir al documento que estamos trabajando. Según tengo aquí, estamos en el número 1104. Estamos viendo 1122. 1122, ¿nos quedamos? En ese nos quedamos, sí. Perdona, tengo un indicador que debe ser de la semana pasada, entonces. 122. Claro, sí, es que tengo abiertos varios documentos. Sí, 1122, aquí Si quieres nos estamos. regresamos, Mara. Sí. Si quieres nos regresamos al fin que ni se nos pegó nada. No. Es que tengo abiertos varios documentos que estaba justo revisando, algunas grabaciones que no me ha dejado bajarlas, entonces he estado revisando los videos hacia atrás. Sí, aquí estamos, 1122, en la tercera parte de los sacramentos de la fe. Entonces, pues vamos a continuar aquí. Carlos, ¿quieres leerlo, por favor? Claro que sí. Como que se me regresa el sonido. ¿No se oye raro? No, ¿verdad? Bueno, No, ya no. Es que me estaba escuchando yo solo. Ok. Por eso. Bueno, muy bien. 1122. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental, está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento a esta palabra. El pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Bueno, pues obviamente cuando hemos aprendido la semana pasada que todos los sacramentos han sido instituidos por Jesús, necesariamente pues esa institución de los sacramentos pues está en la palabra de Dios. Entonces, primeramente pues entender eso, ¿verdad? Que para que podamos conocer no solamente los sacramentos, sino toda nuestra fe, pues tenemos que acudir a la palabra de Dios. Por eso la importancia tan grande de eso, ¿verdad? De la predicación. Nos dice Romanos, ¿verdad? La fe nace de la predicación, ¿verdad? Y lo que se predica, pues, es la palabra de Dios. De ahí surge todo, pues, toda nuestra fe, todo el conocimiento de Dios y todo lo que nos quiere dar a conocer, ¿verdad? Sí. Yo lo que quería aquí remarcar era esta insistencia que tiene el número en cómo la palabra de Dios, la predicación, dice prepara, ¿no? El sacramento lo introduce y luego dice que el sacramento alimenta, ¿no? Alimenta la fe y
nacen de la palabra. Entonces, sí me parecía importante el hecho de esta relación entre los sacramentos y la palabra de Dios, porque ahora nos va a explicar, ¿no? La importancia que tiene las obras, las acciones, el signo del sacramento y las palabras, ¿no? Que se van a pronunciar. Y a mí me recordaba 2 Corintios 4:13, que dice: tenemos el mismo don espiritual de fe que tiene el que escribió. Creí, por esto hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Estos sacramentos de la fe necesitan, ¿no? Es necesaria la predicación porque es de la evangelización de donde surgen. Entonces eso sí que me ayudaba mucho, porque creo que a veces pues queremos que la gente entre, ¿no? Que vaya en directo a conocer el sacramento, que lo entienda, pero esto viene justo de la predicación, que los introduce, que nos alimenta, que nos ayuda a conservar y a conocer el sacramento. Muy bien. Tere, ¿nos lees el siguiente? Magda, hay alguien en el chat que puede entrar, por favor. Sí. Voy. Ahora reviso. Ok. Tere, ¿nos lees el siguiente? Sí. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras, acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Bueno, yo señalé aquí, en lo que yo entendí, que estos sacramentos pues no solo suponen la fe, o sea, solamente, digo, no nada más la fortalecen, sino que la alimentan y la expresan con las palabras y acciones, perdón. Los sacramentos son para dignificarnos a los hombres, o sea, santificarnos ante Dios. Y entiendo que, pues, no tienen nada más para ser instrumento de algo, sino ser con hechos también. Eso es lo que yo entendí de este pasaje. Sí, yo también subrayaba eso, ¿no? El hecho de el para qué de los sacramentos, que es nuestra santificación y la edificación, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Dice, bueno, en definitiva, dar culto a Dios. Pero al mismo tiempo, pues creo que es un poco lo que también decía el otro número: fortalecen, alimentan, ¿no? A través de las palabras y las acciones. Esto yo creo que nos lo van a ir repitiendo a lo largo de los diferentes números. Este tema de las palabras y las acciones va a ser recurrente porque es el eje, ¿no? El eje central de los sacramentos, y que nos tiene que ir quedando claro, porque es a través de estas palabras y de estas acciones que se forma el signo, que es el sacramento que confiere la gracia. Magda, perdón, yo tengo entendido que los sacramentos están ordenados como santificación a los hombres, como acabamos de ver, ¿verdad? Pero también edifican al cuerpo de Cristo y, en definitiva, como tú acabas de mencionar, es un culto a Dios. Y en cuanto a los signos, también tienen un fin como pedagógico.
y suponen también que la fe, bueno, no solamente la fe, sino también alimentan y robustecen y también expresan las palabras que nosotros decimos y las cosas. También confieren la gracia de Dios, bueno, tengo entendido, y celebran también perfectamente, o sea, esto lo celebramos los fieles, más bien, las personas, para la gracia de Dios y para rendir culto, pues, a Dios en la práctica y sobre todo para la caridad, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, así es. Atenciones. Ok. Reynold. Ay, Sí, Magda, es el 11, sigue el 1124. 11:24. La fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio lex orandi, lex credendi, o legem credendi ex statut supplicandi. La ley de la oración determine la ley de la fe. Indiculos DC 246. Según Próspero de Aquitania, siglo V, la ley de la oración es la ley de la fe. La iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de tradición santa y viva. Yo ahí subrayé nomás la fe de la iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es el invitado a adherirse a ella. La ley de la oración es la ley de la fe. La iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Sí. Dice que esta fe que recibimos de los apóstoles, pues es la que nos, desde el origen, ¿no? Desde el principio, pues es lo que está. Dice, la fe de la iglesia es anterior a la fe de los fieles, significando que hay una base, por decir de alguna manera, ¿no? Que es anterior a todo. Y yo aquí con lo que me quedaba era que la ley de la oración es la ley de la fe. O sea, que adherimos, y eso es importante, porque luego a la hora del bautismo lo vamos a explicar más profundamente, ¿no? De este tema. Pero aquí quiere decir que eso que creemos, que estábamos diciendo en el número anterior, eso que decimos creer, es lo que avala el que nosotros recibamos la gracia. O sea, que la podemos recibir, lo que se está entregando en los sacramentos lo podemos recibir porque lo creemos así. Oramos, dialogamos, nos acercamos al Dios que creemos. Y esto es muy importante. ¿Se acuerdan que siempre hay la gran pregunta de por qué Dios ya no hace tantos milagros? Porque nuestra fe no responde al Dios que hace milagros, ¿no? Dice, la iglesia cree como ora. O sea, que el Dios con el que nos relacionamos es como al que le autorizamos, por decir de alguna manera, ¿no? Si yo no espero, si yo me acerco a una persona sabiendo pues que no voy a poder obtener, no sé, su amistad o su cercanía, porque pienso que es una persona pues muy inaccesible, que pues no hace muchos amigos, pues bueno, yo mismo condiciono mi relación, ¿no? Según yo me acerque a esta persona. Entonces, de alguna manera esto es lo que nos está diciendo. Así como nosotros oramos, así como nos relacionamos con Dios, es la forma en la que yo concibo a Dios.
en la medida en la que yo espero, ¿no? Que este Dios también actúe, no porque Él condicione la fe a eso, pero recuerden que es necesaria la fe para que Dios actúe. Entonces, pues aquí hay un poquito esta relación, ¿verdad? De que por qué recibimos, por qué nosotros creemos en la Eucaristía. Y pues si nosotros somos conscientes, es la crítica que muchos de los protestantes nos hacen, ¿no? Si ustedes creyeran realmente en la Eucaristía, pues segurísimo que hay muchas cosas, ¿verdad?, que cambiarían en nuestra vida porque tenemos a Dios, según nosotros decimos creer, tenemos a Dios presente en una Eucaristía. Y entonces, pues es un poquito la crítica, ¿no?, que tenemos ahí detrás, pues quiere decir que no creemos. Fíjate que a mí eso me lo dijo, perdón, Sí, Magda. sí, sí. Eso a mí me lo dijo precisamente un protestante, ¿verdad? Me dijo, si yo creyera que Cristo está en la Eucaristía, dice, yo me la pasaría de rodillas todo el tiempo en el templo y adorándolo. Y creo yo que es algo que constantemente, ¿verdad?, no lo hacen recordar porque creo yo que es, pues eso, ¿no? Hace rato que teníamos las noticias puestas mientras la comida, daban un informe de que tienen una reliquia, el brazo, por lo que entendí, ¿no?, de San Judas paseando por todas las parroquias de Ciudad de México. Filas y filas y filas, ¿no? Y me pregunta otra vez y en todas las iglesias donde Jesús está expuesto, Jesús Eucaristía, que está expuesto día y noche, pues los momentos en los que hay esa adoración circular, ¿no?, que pasa por las parroquias y que ahora les toca a esta parroquia la adoración y está ahí expuesto 24 horas del día. Digo yo, y la gente no hace fila. Y por un brazo del San Judas la gente hace filas y filas y filas para ir a verlo. Y decía yo, realmente tienen mucho que criticarnos porque somos terribles, ¿no? Entonces sí que es cuestionante esta fe, ¿no?, de la que nos están hablando ahora, porque pues esa fe nos tendría que llevar a esta autenticidad de la que nos hablan los sacramentos y pues sí, hay aquí pues un déficit, ¿verdad?, de esta vida. Dice aquí, la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva, y pues hay aquí un poco de deficiencia que creo yo que tiene mucho que ver también con la evangelización, pero pues es un camino también lento, ¿verdad? No vamos a pedir que de la noche a la mañana pues ya esté todo solucionado. Muy bien, pues vamos a ir al siguiente, Xochitl. Sí. 11.25. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso, la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, ¿sí?, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Pues va muy de la mano con el número anterior, ¿verdad? Cuando oímos de ley, o sea, dice la ley de la oración, o sea, hay una ley, ¿verdad?, por tal, y es la ley de la fe, o sea, es una ley que tenemos que como respetar mucho. Y también aquí nos invita a que entendamos que los ritos sacramentales, pues ya lo sabemos, no pueden ser modificados, porque cuando no conocemos mucho de liturgia solemos cometer muchos errores muy graves, ¿no? Por ejemplo, no puede ser modificada para bautizar, pues se necesita el signo, ¿verdad? El agua, ¿no? La luz, la vela, o sea, y eso no se puede cambiar, es algo muy sagrado, o sea, de hecho la palabra sacramento viene de eso, ¿verdad? Del latín, se divide en dos partes, un sagrado momento. O sea, todo lo que es sagrado, todos los sacramentos son sagrados, entonces se tienen que respetar con mucho cuidado. Entonces, cuando aquí habla de, me hacía
pensar en un árbitro, ¿verdad? Porque es el que controla el fútbol, etcétera. Entonces aquí dice, no se puede cambiar la liturgia, ¿verdad? Tiene que haber alguien, ¿verdad? Que diga, allá está escrita la liturgia desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y también, pues eso se aprende con la marcha y con el estar cerca de la iglesia. Por ejemplo, no se puede usar cualquier vino, si lo sabemos muy bien, ¿verdad? Para consagrar tiene que ser un vino de consagración y tiene que decir en la etiqueta del vino, vino para consagrar. Porque si no, imagínense, pues agarraríamos cualquier vino, ¿verdad? No, pues no pasa nada. No, o sea, la liturgia es bien hermosa, pero hay que aprenderla, ¿verdad? Entonces, se me hace muy bueno este punto de que diga que no se puede modificar, ¿no? Que debe estar al servicio de la fe. Sí, así es. Y creo yo que por eso, ¿verdad? Tiene aquí una pequeña cláusula, dice, con el respeto, dice, solamente en virtud, dice, del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Los ritos, ¿no? que han llevado esta modificación, pues siempre han sido en virtud, ¿verdad? De aquello que se ha pensado que puede ser que ayude más, que sirva más, que se entienda mejor. Y eso es importante, ¿no? Porque sabemos que no tenemos los mismos ritos sacramentales en las diferentes confesiones. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta y de que sí, nosotros estamos hablando de aceptar un bautismo, por ejemplo, de inmersión, para decir, ok, lo vamos a aceptar, pero lo vamos a completar, ¿m? Porque te van a faltar algunos otros signos, algunos otros elementos del sacramento que no los tienes, entonces te lo vamos a completar. Solemos usar esta palabra de completar. Creo que en eso tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? De que cuando hablamos de esta no modificación, es respetando lo que es lo esencial, ¿m? Lo esencial del sacramento. Entonces, tenemos que también tener en cuenta, luego cada sacramento va a decir, ¿no? A la hora de que entremos a ellos, pues eso que será la parte, pues inamovible del sacramento. O sea, esto tiene que estar, ¿no? En una Eucaristía el sacerdote no puede modificar las palabras que va a pronunciar sobre las ofrendas. Puede haber muchos prefacios, puede haber muchas oraciones antes y después, pero esas precisas palabras, ¿no? La ipsísima verba, en el momento de la consagración, eso no lo puede modificar por ninguna cosa. Entonces, se les recomienda incluso que aunque lo sepan de memoria, lo lean para que no vayan a decir una palabra por otra, porque hay algo, ¿no? Aquí a respetar, dice aquí, y eso pues creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es así. Ok. Rosita, estamos en el 1126. Sí. Ok, ¿quieres leerlo? Bueno, aunque no estuve anteriormente, pero bueno, son 11:26. Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la Iglesia, la lex orandi, ¿sí se escucha? Sí. La lex orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. Bueno, se me hace a mí, me llamó la atención esto de los sacramentos se expresan y desarrollan la unión de fe en la Iglesia. Es lo que escuché algo de lo que estabas explicando tú y los compañeros, ¿verdad? Los sacramentos son es una comunión de fe, está en la Iglesia. Y también eso de lex orandi, no sé qué sea eso, lex orandi. La ley de la oración. Oh,
dice, bueno, dice, es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. O sea, el diálogo, ¿verdad? El diálogo de los cristianos, pues, para volver a restaurar la unión de nosotros, pues, los cristianos. Es muy importante. Pues, en realidad, pues, no he escuchado mucho, pero se me hace muy interesante. Sí, sí, así es, Rosita. Y es importante esto de la ley de la oración, esta Lex Orandi, dice, es uno de los criterios esenciales del diálogo porque están basando en la oración el hecho de lo que decíamos anteriormente, o sea, el poder aceptar esas modificaciones del sacramento es porque estamos entendiendo que vienen de la oración, de esa relación con Dios en la que se relaciona concretamente en una cultura, en un ambiente concreto, y esto hace que surjan los signos, ¿sí?, las palabras y las acciones que forman el sacramento, y de ahí la variación, ¿no? Y dice, y por eso nos ayuda, dice, a entrar a la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Pues porque hay algunos cristianos, ¿no?, que pues tienen un rito de bautismo diferente al nuestro, que tienen una forma diferente de confesión, no la hacen en personal, es en grupo. Hay otros que a lo mejor, no sé, tienen unido, ¿no? Así como nosotros tenemos la separación de los sacramentos de iniciación, pues los tienen unidos, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas variaciones en las que pues esto viene no para reafirmar que no viene de eso que decía Xochitl hace un rato, ¿no?, del libre albedrío de cada uno, de lo que le pegue en gana, sino que esto viene pues de una base de oración, de intentar, ¿verdad?, que esto sea en diálogo con Dios, en diálogo con los otros, para pues ir generando, dice aquí, la comunión. Cuarto, sacramento de la salvación, 11:27. Celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Concilio de Trento en el 1605 y 1602. Son edificaces porque son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia, de su Hijo, que en la epiclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu, como el fuego transforma en sí todo lo que toca. Así, el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Pues este número viene a recordarnos, ¿verdad? Dice que los sacramentos confieren la gracia, que nos decía hace un rato Tere. Eso que estamos diciendo que recibimos, eso que está confiriendo es real, ¿no? Porque lo dice el sacramento, lo expresa en el signo, y al decirlo y al expresarlo, dice eso que significa, dice es lo que están recibiendo. No es solo la simulación de,
o como si fuera que, no, es real, ¿no? O sea, estamos recibiendo aquello que se dice que se significa. Ok, dice, son eficaces aquellos, dice, porque en ellos actúa Cristo, una actuación trinitaria, es Cristo quien actúa, es el Padre que lo confiere, escucha, ¿no? La petición. En el sacramento siempre vamos a encontrar con que la iglesia de Cristo está pidiendo al Padre que confiera aquello que queremos en el sacramento. Dice, y en la epíclesis, dice, de cada sacramento, o sea, epíclesis, que es la efusión del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, en cada sacramento en la que hay esta efusión, dice, pues, el Espíritu Santo es el que lo actúa, por decir de alguna manera, ¿no? Al que le toca verter sobre nosotros esa gracia. Entonces, pues a través de él recibimos, ¿verdad? Este regalo que se nos da, dice, para la transformación, para, pues decíamos antes, nuestra propia santificación, una vida divina, ¿no? Que nos ayude a, pues, a vivirla. Empezó Carlos. Muy bien, 1128. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Concilio de Trento, Dessinger, 1608. Es Dessinger, ¿verdad? 1608. Es Dessinger, sí. Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Santo Tomás de Aquino. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Muy bien, pues pues complementa lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Como cada sacramento confiere las gracias que suponen el mismo sacramento, ¿verdad? Nos capacita para el matrimonio, nos capacita para la vida cristiana, el bautismo, y así cada sacramento nos va dando las gracias para vivir el sacramento. Y aquí nos lo explica por qué, ¿verdad? Porque el sacramento actúa por la acción salvadora de Cristo, ¿verdad? O sea, no en función de quien lo administra ni de quien lo recibe. Las gracias se dan, ¿verdad? Por la acción salvífica de Cristo y por el Espíritu Santo que actúa en él, ¿verdad? Independientemente de la santidad de las personas, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, quien transfiere la gracia no es el ministro, sino Dios, ¿verdad? Él es el que nos da la gracia y Él es el que nos capacita, aunque como dice aquí, pues nos da las gracias, pero los frutos dependen de la disposición que nosotros pongamos, ¿verdad? En vivir el sacramento, ¿verdad? O sea, tenemos la gracia, pero si no la ponemos a trabajar, ¿verdad? Si no nos disponemos a aprovechar y a vivir la gracia, pues los frutos no se dan, ¿verdad? Así es. Y yo siento que en esto hay una gracia, ¿no? Muy grande también, y pues una madurez en la fe. No sé en sus parroquias, pero aquí me hace mucha gracia, ¿no? Porque sobre todo en la Eucaristía, cuando un ministro va a dar la comunión, enseguida ves el cruzadero de gente, ¿no? De un lado para otro, porque en una de las filas va a dar la comunión el sacerdote y en la otra el ministro. Y empiezan
cruzadero de A gente pasarse para de un la- lado para otro, porque unos quieren ponerse en una fila y los otros en la otra. Y me hace mucha gracia, ¿no? Porque pues me doy cuenta o eso me hace ver, ¿no? Como la falta de madurez que tenemos en la fe, de conocimiento. del conocimiento, de que pues no sé, ¿no? O sea, sobre todo pues son gente mayor que en algún momento pues puedes pensar que los que no quieren formarse en la fila del ministro, pues dices tú, pues bueno, a lo mejor son vecinos y tienen su más y su menos con esta persona, yo qué sé, y de alguna manera pues les puedes justificar, pero para otros es como que es más importante recibirla de manos del sacerdote, ¿no? Que se recibe más. Sí, y en eso pues sí que me hace mucha gracia porque, por ejemplo, yo que he estado tanto tiempo en África, ¿no? Y que hay pues muchos ministros y diáconos, ¿no? Y diáconos permanentes, pues te das cuenta de que pues la gente no se preocupa de quién va a venir a darle el sacramento, sino que lo importante es que puedan venir a dárselo, porque eso ya es un triunfo, ¿no? Que lleguen donde están, que puedan asistirles, porque es tanta gente para tan poquitos sacerdotes y religiosos. Y entonces, pues bueno, yo me hacía mucha gracia, ¿no? Porque a veces le decía a la gente, lo siento, los sacerdotes están ocupados y me dijeron que viniera a darle la unción de los enfermos a algún enfermo. ¡Ay, qué bueno que viniste tú! Me decían. Y yo decía, callen, no lo digan. Yo venía diciendo que bueno, iban a decir que vaya porque no vino el cura. Y la gente le decía, qué bueno que nos tocaste tú, qué bueno que nos tocaste. Y yo les decía, no anden diciendo eso y menos delante del cura, le digo, porque nos van a jalar las orejas a todos. Ya no van a dejar venir. Pero a veces cuando estoy por aquí veo cosas así, yo decía, fíjate, y con lo que la gente estaba feliz de que yo les impartiera los sacramentos, porque claro, tenía que llevarles la comunión y todo, y yo les decía, y los confieso, les decía a los curas de broma, ¿no? ¿Y qué? ¿Los confieso también o qué? No, no, me decían, no los confieses, y le digo, chico, pues si no van a ir ustedes y tengo que ir yo, le digo, y encima dice, pero no, es que primero le da la unción de los enfermos, y si eso ya lo va a purificar, luego ya le das la comunión, le digo, ya lo sé, pero era broma, ¿no? Pero le decía, a ver, le digo, ahora resulta que yo no lo voy a poder confesar. Nos partíamos de la risa con ese tipo de cosas, pero me hace reflexionar mucho, ¿no? O sea, de la conciencia que estas personas tenían de que lo importante para ellos era recibir el sacramento y no les importaba quién viniera, ¿no? Si iba a venir un diácono, si iba a ir yo, si iba a ir el cura. Ellos lo importante era que alguien viniera. Y yo eso a veces sí que me doy cuenta de que aquí, bueno, sobre todo México, ¿no? Somos así como un poquito tradicionales en ese aspecto. Y luego ya Guadalajara más todavía, porque todavía en Monterrey la gente está abierta a diáconos permanentes, la diócesis Xochitl lo sabe, y Reynolds tienen muchos diáconos permanentes, hombres casados y sin casar, que son diáconos permanentes y que la gente los acepta perfectamente, pero pues sí que es un trabajo, ¿no? Todavía de abrir la mente. Sí, fíjate que tenemos mucha falta de preparación, de conocimiento, más que nada, no hay mucha ignorancia en ese sentido, porque sí, a mí me ha tocado ver mucho eso, ¿no? De que mucha gente, por más que le expliques incluso, ¿verdad? Esto, ellos dicen, no, es que yo si no es el sacerdote, no. Una persona muy cercana a mí, de hecho, cuando yo empecé a predicar y ya tenía un buen tiempo predicando, me dijo, ¿verdad? Dice, no, dice, porque yo lo invitaba y me decía, no, yo cómo voy a recibir la palabra de Dios de parte tuya, tiene que ser un sacerdote, si no, no. Otras, pues mucho de eso, ¿no? De que piensan eso, ¿no? Que si no es el sacerdote, pues el sacramento a lo mejor no funciona, no se recibe lo mismo.
Y me acordaba de un tema que me tocó escuchar a propósito de la charla de sacramentos. No me acuerdo qué sacramento estaba predicando un compañero en un encuentro para jóvenes. Y él tratando este punto, él explicaba todo esto, ¿no? Porque pues eran comunidades muy humildes, ¿verdad? Muy pobres, en donde había mucho de esto. Y pues se me hizo curioso cómo él se los presentó, ¿verdad? Porque como había jóvenes, pues de todo tipo y de todas formas de hablar, así muy de jóvenes, ¿verdad? Incluso a veces así muy irreverentes y groseras. Él les decía a los muchachos, dice, miren, dice, yo el día que me muera, hablando de los sacerdotes, yo quiero que en mi cabecera esté el sacerdote más ojete del mundo, así se los dijo, dice, el más ojete del mundo, porque yo sé que él me puede dar el boleto de la salvación. O sea, así se los transmitió. Se me hizo curioso, pues les habló en su lenguaje, ¿verdad? Claro. Yo quería comentar también, Vente para acá porque no te ven. yo quería comentar también, sin ir muy lejos, veo la misa de María, perdón, del Canal 4 aquí en Guadalajara, la catedral. ¿Cuánta gente va? Pero la mayoría se queda con unas filas enormes. El cardenal José Francisco, y acá hay muchísimos sacerdotes a los lados y todo, y todos quieren que se las dé el señor cardenal. Le digo, qué curioso de veras la gente, y nosotros que ya estamos más instruidos y más en el conocimiento, y en la plena catedral pasa eso. Imagínense, en nuestros barrios, pues estamos más atrasados, ¿verdad? No es disculpa del barrio. Yo también quiero hacerte una pregunta, Amanda, a ustedes, ¿Sí? ustedes que si saben o no saben. ¿Hay hostias especiales al momento que dan la Eucaristía? Hostias especiales. Especiales. O, mire, porque normalmente yo veo a veces la misa por lo regular temprano, y al final cuando dan la hostia, hay una señora que siempre se hinca, y entonces el padre voltea, agarra algo de una hostia o algo y ya se la da siempre a ella. Y tengo mucho tiempo fijándome y querido preguntar si ella es alguna consagrada o no sé, una señora, o cómo, por qué no le dan lo mismo o le dan vino. Es celíaca, no sé. es celíaca. No pueden, los celíacos no pueden comer la proteína que tiene el trigo. Entonces les hacen formas sin esa proteína, y entonces ellos lo llevan. O sea, normalmente se les pide a estas personas que ellos las compren, porque se las venden en lugares especiales donde venden sus cosas para ellos, de los celíacos. Y entonces las llevan y las tienen que poner en un portaviático especial para ponerlo a consagrar a un lado, porque son iguales, son idénticas, solo que las de ellos no lleva esa proteína. Y entonces la pueden comulgar, porque si comulgan con la otra forma, les puede dar un ataque de alergia y morir. Algunos son hiper intolerantes, y entonces por eso sí, bueno, aquí a lo mejor la gente no tiene como esa costumbre, ¿no? A lo mejor no ha coincidido que lo veamos, pero también aquí en México se ha dado. Allí en Estados Unidos y en Europa es muy común que haya ya muchos portaviáticos alrededor del copón, porque cada uno lleva el suyo, y entonces cada uno ya sabe cuál es el suyo. Incluso algunos pasan y lo toman directamente en el altar porque ya saben cuál es el que les corresponde, y recogen su portaviático, se lo llevan. O sea que lo hacen en ese sistema, porque si lo ponen en las formas comunes,
pues se confunde porque no se distingue nada, ¿no? O sea, a la hora de la preparación, su harina de ños, que ya no viene con esta proteína, es igual que la otra, ¿no? Pero yo he probado sus panes y sí tiene un saborcito raro. No saben ni siquiera, porque el pan integral tiene otro saborcito distinto al pan normal, pero no tiene otro sabor distinto porque el integral sí tiene esta proteína, pero su pan de ellos tiene otro saborcito, o sea que la proteína le da un saborcito especial al pan, al trigo. Ay, tanto tiempo que lo he visto, yo dije, no, pues qué padre, ¿no? Que tenga privilegios. Pues, qué padre que tenga privilegios. Es Pero una bueno, intolerancia. ya, ¿Cómo se llama bueno esa que- intolerancia? ¿Celíaca? Se le llama celíacos. Celíacos. Ajá. No, porque yo también tenía esa tentación que veía por qué a ella le da, se voltea el padre, y sean los padres que sean. que sean, sí. Hay, Claro. hay diferentes sacerdotes y todos se voltean, y dije, allá, ¿por qué se voltean a darle algo especial? Sí, yo también estaba en la misma situación. Y dije, algún Sí. día les voy a preguntar y mire cómo se me fue ahorita a acordar. Ya no se me olvidaba. Celíaco. Muy bien. Celíaco. 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 C, Con C. con C, Celíaco. celíaco. Ok. Te toca a ti, ¿verdad, Tere? Sí, 11:29. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que la reciben conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndonos vitalmente al Hijo único, el Salvador. A mí, pues, me llamó la atención, obviamente, la gracia sacramental de la nueva alianza de los sacramentos, pero más que nada, esta palabra que decía, el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos virtualmente al único Hijo que es nuestro Salvador Jesucristo. Y leí tantito lo que decía la segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, que decía que por medio de esas cosas se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Y pues no entendía bien esto de Deika, no sé, si tú me lo puedas hacer el favor de decirme bien en cómo lo puedo, o sea, cómo lo puedo yo identificar o entender mejor, porque fue con lo que me quedé. Uh-huh. Sí. Que deifiquen. Sí. O sea que nos va identificando con Dios. Ah, eso significa. Significa Porque eso. estuve viendo, dije, que nos identifiquemos. El fruto de la vida sacramental, o sea, lo que nos da, lo que obtenemos, el fruto, dice, consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único. O sea, que el Espíritu Santo es el que hace esta transformación en nosotros, ¿no? Yo muchas veces en la comunidad usamos el ser como Cristo, ¿no? Porque es como la parte más clara de ver cómo nos vamos transformando en Jesús, porque es el que tiene la forma antropomórfica, que se parece a nosotros como hombre porque se hizo hombre, y entonces entendemos un poquito más el ser como Cristo, ¿no? Pero aquí han usado la expresión de Dios, ¿no? Deifica, que significa, pues eso, nos vamos haciendo como Dios, ¿no? Nos vamos cristificando, deificando, pues son como sinónimos, ¿no? No quiere decir que vamos a ser otro Dios, porque ayer estaba hablando con una persona
y me hacía mucha gracia, ¿no? Porque en una de las cosas que ella estuvo practicando, ¿no? Porque estuvo metida en Reiki, en numerología, en no sé qué, bueno, en 1000 cosas de esas, ¿no? Y en una de las cosas que ella estuvo, dice que le decían, porque ella adquirió, según eso y sus estudios que hizo de todo eso, adquirió muchos dones en los que podía, pues eso, entrar a no sé cuántas puertas y abrir no sé cuántas constelaciones y no sé cuántos rollos. Y en un momento dice ella, yo me di cuenta que esto no podía ser algo bueno, dice, porque me empezaron a decir que yo era como Dios y que yo era como el intermediario, ¿no? De las personas con las que a lo mejor tuvieron algo en su pasado, sus ancestros, dice, y que yo era como Dios, dice, que podía ponerles en comunicación, dice, y entonces yo pensé, no, como Dios no, dice, entonces aquí hay algo que no me está funcionando, y le digo, gracias a Dios que hubo una palabra que te ayudó a salir de esta tontería, le digo yo, porque ella estuvo no sé cuánto tiempo, ¿no? Mucho tiempo metida en eso, esta persona, y entonces, pues, lo pensé yo, ¿no? Dije yo, fíjate las veces que yo he predicado que seamos como Cristo, que nos identifiquemos con Él, que seamos hijos en el Hijo. La Biblia lo dice, ser hijos en el Hijo y Sí. un montón de cosas. Dije, pero claro, dije yo, de ahí. Porque luego tenía muchísimas cosas que te sonaban a Biblia, o sea, que cuando ella las decía y decía, claro, es que todo eso, dice, a mí me decían que yo estaba para el servicio de las personas, que las estábamos amando, que el prójimo, que bueno, o sea, fenomenal, ¿no? O sea, había un montón de cosas que yo la oía y yo decía, no, si todo eso está fenomenal, el cuento es el qué y el para qué de todo este rollo que me estás diciendo. Y ahí fue donde me hizo reaccionar, ¿no? O sea, que aquí esta identificación y este ser es para nuestra propia santificación, nuestra felicidad, nuestra plenitud, el ser como Jesús, hijos en el Hijo, ¿no? Aquí dice, y los fieles uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador, ¿no? O sea, es para unirnos a Jesús, es para estar con Él, somos su cuerpo. Y yo decía, fíjate, si yo lo veo desde esa herejía que ella decía, dije, pues sí podíamos decir que somos dioses en participación, porque siempre decimos que tenemos por participación la vida de Dios, pero no somos Dios. O sea, participamos de su vida, participamos de su amor, llevamos su ADN, lo decimos en la charla de tu vida procede del amor, tu vida es para el amor, pero de ahí a irte, ¿no? Del filo del cuchillo para irte para el otro lado y luego ya caer en un panteísmo y decir que Dios está, porque eso era otra, que como Dios estaba en todas las cosas, pues nosotros también éramos Dios. Digo, no, espera. Digo yo, vamos por el filo del cuchillo, pero no nos podemos ir ni para un lado ni para el otro, o sea, de aquí no te puedes caer. Y esto es muy importante, ¿no? A la hora de que hablamos de este tipo de cosas, es importante que sepamos que hay expresiones que se pueden usar, ¿no? Como madre de Dios. Dios no puede tener madre. Nadie puede ser madre de Dios. O sea, visto desde la expresión literal de esto, es una herejía. Pero sabemos que el concilio de Éfeso dijo que podemos decirle a María que es madre de Dios porque Jesús no dejó de ser Dios, ¿no? Siendo Dios, se encarnó, luego fue hombre completamente, pero aquí está que sin dejar de ser la persona de la segunda, sin dejar de ser la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, ¿no? Aquí hay como el tema concreto por el cual, ¿no? El concilio de Éfeso se atreve a confirmar, pues que podemos decir Madre de Dios, ¿no? Y luego lo decimos Madre de Dios y Madre nuestra. Bueno, muy bien.
lo podemos decir, pero sabemos que si nos vamos a entender una literalidad de esto, pues claro, Dios no ha sido creado, ¿no? No nació de nadie, no nació de nadie, Dios como Dios no nació de nadie, es este Jesús cuando se encarna, es el que nació de la Virgen, ok. Pero entonces ahí tenemos que saber dónde están los límites de lo que decimos y de cómo usamos las expresiones, ¿no? Para entenderlas nosotros lo que estamos queriendo decir, porque luego a la hora que lo usan, ¿no? Lo usan como todas estas corrientes de ideas raras que usan un montón de cosas que cuando ella hablaba, yo decía, no, pues es que yo lo firmaría, palabra de Dios, o sea, usan un montón de cosas que son eso, primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que yo decía, por eso la confundieron. Porque claro, a ella todo eso le sonaba súper bien y súper bonito y con su deseo de ayudar a los demás y no sé cuánto. Yo le decía, no, pues sí, sí, no, bonito suena, perfecto. El problema es los frutos que le dejó, ¿no? Y ahí es donde nosotros, pues, sí, ¿verdad? Tiene uno que estar un poquito atento a todas estas situaciones porque pues no es fácil, ¿no? No es fácil a veces saber los límites que tienen las expresiones que se están usando, el contexto en el que se usan y los límites que tienen. Sí, sí, eso me permite, Magda. Claro. Cuando pasó lo de mi hijo, a mí me decían que fuera Reiki, que fuera yoga, que me metiera muchas de esas cosas para poderme ayudar a sanear. Sin embargo, sí me tentó, pero me dio miedo, porque hubo personas que dijeron, es que son peligrosos, se abren puertas, y mira que esto, y entonces dije, no, voy a terminar peor que como estaba, de por sí no estoy al 100 de mis facultades mentales, y así con esas cosas, pues menos voy a saber. Pero fíjate que me invitaban porque cuando yo tuve la oportunidad de que sentía tanto dolor que con una psicoanalista entregué a mi hijo, una psicóloga espiritual, entregué a mi hijo, ahí me dijeron, me hablaron de San Francisco de Asís. Cuando ella estaba trabajando conmigo para reprogramarme, que yo estaba pues tendida en lágrimas, yo veía en mi mente a nuestro Señor Jesucristo, pero también imaginaba de sus palabras lo que ella decía, que estaba la Virgen María para llevarse a mi hijo y que estaba ahí mi hijo y que lo estaban vistiendo de San Francisco de Asís y todas las cuestiones que me estaba diciendo. Y me decía, ¿viste algo? Le dije, no, yo no vi, yo me imaginé, porque yo siempre quería lo científico, lo que yo viera y palpara, no lo espiritual. Y me decía, es que necesitas meterte aquí, tienes dotes. Cuando quieres hacer algún bien o algo, quieres orar, ¿dónde te imaginas? Le dije, en una cueva, como que si fuera a entrar con la Virgen María en una cueva, como si fuera el purgatorio o el infierno. Me dice, es que tú tienes dotes, y por eso me decían que entrar. Le dije, no, voy a terminar peor de como estoy ahorita, o como estoy en ese momento. Y la semana pasada que estaba viendo la misa, cuando un franciscano, una persona, no sé cómo se les llama, quiso ser franciscano, quiso entrar con ellos a dedicarse a la iglesia, recordé ese momento cuando lo de mi hijo y no paraba de llorar porque las palabras que decían y cómo lo estaban vistiendo, recordaba yo cómo me estaban hablando en ese momento, cómo estaban vistiendo también a mi hijo. Y fue una cuestión muy, muy bonita porque le agradecía a Dios que me diera esa oportunidad porque fue como un tipo de saneamiento también que ya había como atroncado, dejado atrás. Y sí es cierto, es muy delicado las puertas de otras cuestiones que hacemos, las puertas que abrimos, porque pues dicen que los espejos, el agua son también portales o puertas, como sea. Pero qué mejor entrar como al 100% lo que tratamos de la Biblia, o sea, de tratar de entrar a lo que dice Dios, aunque mucha gente, incluyendo mi familia, no creen lo que dice la Biblia. Mi hija, a veces entramos en muchas discusiones porque, ¿y dónde dice eso? No, pues ahorita te lo busco, pero a mí lo acaban
de decir la semana pasada, no, mamá, es que por eso estás como estás, te crees de todo. Le dije, porque me lo creo porque lo dice, mija, y sí es cierto, y así, en debates que uno entra. Y no hay como, sí es cierto, o sea, tratar de lo mejor, lo más que uno pueda, de unirse a Dios, de tener esa manera de poder disfrutar de la gracia sacramental. La semana pasada llevé a mi nietecita a la iglesia y me decía, cuando iba a comulgar, regálame tantito de la hostia. Yo, no, mija, no te puedo dar, ándale, regálame tantito para ver qué sabe. Y le dije, y le iba a decir, pues como las hostias que te compran tu mamá y tu papá, pero ya no le dije nada, pero dije, no, es que no le puedo dar, pero estaba insistiendo. Tiene 5 años y decía, para ver qué sabe, ándale, abuelita, para ver qué sabe. Y yo, no, mija, no te puedo dar. Pero se me hizo bonita esa manera de pensar de ella. Y cuando quiere que la dejen en paz, que estamos abajo, me dice, voy arriba. ¿Y a qué vas? Voy a ir a rezar. No viene a rezar, viene a hacer travesuras, a agarrarme todos los libros y todo lo que tengo aquí. Pero se me hace chistoso que ella misma empiece a sumarse pues a lo que ve, a las acciones que ve, que a veces ahí estoy yo también. Perdón, ya me salí del tema, pero bueno, quería comentarles esto que viví la semana pasada. Muy bien. Sí, sí, en ese aspecto yo creo que tenemos que tener claro, porque hay muchas personas que piensan que este tipo de prácticas ayudan, ¿no? Porque de alguna forma sí le han ayudado a muchas personas. ¿Mm? Aquí el problema es lo que provoca en las personas, porque uno, como no está Dios de por medio, se suelen quedar con la persona que ha hecho esto. ¿Mm? Entonces se quedan con el dedo del bautista que está señalando a Dios, pero como esto no señala a Dios, entonces ahí está el peligro de este tipo de cosas, ¿ves? Que se puede confundir que como el demonio también hace milagros, entonces podemos pensar que efectivamente es bueno porque obtuve un bien aparente, pero lo que está detrás es mi confusión en de quién lo recibí. Porque aquí es donde está el que tenemos que aprender a clarificarlo, ¿verdad? Y gracias a Dios, qué bueno que tuviste esa oportunidad de poderlo rechazar, ¿no? Y de ser consciente, pues, de no querer entrar, ¿no? En todo esto. Y cuando aquel acto que he vivido me lleva a Dios, ¿no? Como tú decías, pues mi hijo lo lleva a la Virgen, está con ella, pues te deja mucha paz. Y eso es lo que nos hace distinguir, porque una cosa es que haya recibido un aparente beneficio, pero normalmente no te queda una paz en el corazón. Sueles tener como esa intranquilidad de fue bueno, pero los frutos que suelen venir detrás de esto no suelen ser tan buenos. Pero eso la gente no lo llega a distinguir, ¿no? Y entonces, lo estuvimos hablando ayer por la tarde, empieza una persecución a sentirse perseguida por el enemigo, ¿no? Por el diablo. Y entonces hay mucha gente que vive esa angustia de la persecución. Y entonces, claro, yo le decía, pero a ver, vamos a leer. Traía ella su teléfono, yo también, lo buscamos en el teléfono. Le digo, lee Colosenses 3:3, por favor. Lo leímos como 3 o 4 veces. Le digo, ¿te quedó claro? Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Para que el demonio te toque, tuvo que haber vencido la protección de Jesús que te tiene abrazada en sus brazos. Estás con Cristo en Dios. Le digo, haz un dibujo porque ella es muy artista, de estar abrazada con Jesús y luego dentro del corazón del Padre.
Y ahí tiene que venir el demonio a buscarte. Digo, estás consagrada, tienes bautismo, tienes confirmación, comunión, tienes etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos, ¿no? Sacramento del matrimonio, los sacramentos, las confesiones. O sea, estás súper protegida, súper. Pero es una de las tácticas, ¿no? Que el demonio suele tener, porque el hecho de vivir con esa angustia, con ese miedo, nos hace perder la seguridad de en brazos de quien estamos. Y entonces nos angustia. Entonces, sí, es uno de los frutos de este tipo de personas, ¿no? Se sienten que todo el mundo está contra ellos, que les hacen brujerías, que están detrás de amenazarles, de no sé qué, y luego si se tropiezan es porque alguien les puso una piedra en el camino para que se cayeran. O sea, es terrible, ¿no? No sé si ya me oyen porque veo que se congeló todo el mundo y debe ser que yo estoy congelada. Sí, sí te escuchas. Creo que ya no me oyen. No, No, sí te estás escuchas, congelada, Magda. Punto, mira, empecé a ver que se fueron congelando uno detrás del otro. No, a ti sí Sí te te veo. No, escuchas. sí estamos. Ahí está Rosita. Bueno, movió los puros ojos. Él cerró su pantalla.